Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a terminar nuestra meditación acerca de Pablo. Mientras llegan ahí a Hechos 20, versículo 26, quisiera contarles una historia personal que tiene que ver precisamente con relación. Les decía la semana pasada que la vida cristiana o el cristianismo, si lo pudiéramos resumir en una frase sencilla o en una definición sencilla, esta sería que el cristianismo es relacionarse, simple y sencillamente. Jesús dijo, cuando alguien le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley, Jesús dijo, el primero es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después dijo, el segundo es parecido, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que Jesús nos lleva a relacionarnos, que en su mandamiento, imagínense, mediten en esto, si el mandamiento más importante es amar a Dios y el segundo amar al prójimo, ¿qué tenemos que responder ante eso? ¿No? O sea, ¿qué tenemos que meditar? Definitivamente tenemos que considerar el hecho de que las relaciones son importantes en nuestra vida. Ahora, quiero contarte esta historia para decirte algunas cosas importantes. Esta es una historia personal. Te voy a abrir mi corazón pastoral el día de hoy. Cuando era joven, tuve un amigo. Yo no lo digo presumiendo, porque no es presunción. Honestamente, lo que te digo no es presunción. No te estoy presumiendo que soy muy inteligente. De hecho, creo que al decir esto, creo que no lo soy. Yo no he tenido amigos en la vida, muchos amigos. Y cuando digo amigos, me refiero a amigos, a quienes les abres el corazón, a quienes les dices cosas que tú no dirías a nadie más. Bueno, ese amigo se llamaba Ricardo. Se llamaba porque falleció hace algunos años. En la iglesia, en el lugar donde crecimos, le decíamos Rorro. Era un apodo, le decíamos Rorro y yo se lo puse precisamente. Y Ricardo era un amigo para mí. Ahora lo que estoy a punto de decirte es todavía más importante. Cuando tuvimos esta amistad y yo podía decirle estas cosas a Ricardo, le podía abrir mi corazón. Porque hoy por hoy, si tengo un amigo, esa sería mi esposa. Pero después de ahí no tengo amigos, esa es la verdad. Yo valoro a las personas que están cerca de mí y que conocen cosas de mi vida personal, cosas de mi corazón, mi familia, Mike. Pero si quisiera hablar de una amistad genuina, definiendo a un amigo a quien yo le abriera mi corazón, solamente ha sido a él, a Dios y a mi esposa. Ahora, lo que quiero decirte con esto es que uno elige a sus amigos. Esto es una cosa que tenemos que entender de las relaciones. Uno elige sus relaciones. A veces nosotros decimos cosas como esta: ay, Señor, ¿por qué lo pusiste en mi camino? Y a veces decimos cosas como esta: Señor, quítalo de mi vida. Son cosas que no van a suceder, porque nosotros somos quienes elegimos a las amistades. Nosotros somos quienes elegimos a las personas con quienes nos relacionamos, con quienes hacemos contacto. Y respecto de eso, Jesús mismo dice: ya no les llamaré siervos, sino que ahora les llamaré amigos. El mismo Jesús está haciendo ejercicio de su propia decisión, de su propia autoridad de elegir con quién quiere relacionarse. Y respecto de eso, vale la pena decir esto, vale la pena decirte que si algo busca Dios contigo, es que seas su amigo, es que seas su amiga.
y que tú puedas abrirle el corazón a Él. Por eso es importante romper esta barrera religiosa donde muchos creen que no pueden decirle cosas importantes a Dios. Y cuando digo cosas importantes me refiero a las cosas del corazón. Uno debería poder decirle a Dios las cosas en las que fallamos, las cosas en las que nos sentimos sucios, en las que nos sentimos débiles, en las que nos sentimos frágiles. Dios está listo para oír esto de nuestro corazón. Ahora, respecto de Ricardo, quiero decirte algunas cosas importantes en las que yo no estoy bien parado con él como amigo. Es decir, él era un amigo para mí porque yo podía acercarme a él y contarle cosas. Pero la verdad es que cuando él me necesitó, tengo que decir esto. Cuando él me necesitó, no estuve. Y lo que quiero decirte para terminar esta introducción es que yo debí de haber estado más con él. Tal vez pude haber hecho más por él. Él tuvo una enfermedad en la que requirió de un trasplante. Tuvo el trasplante, luego vivió algunos años. Lo siguiente que voy a decir es algo que me duele, pero que no puedo reclamar solamente así, porque sí, porque yo mismo debí de haberle dado más a mi amigo. Él era un ministro, era pastor, con un llamado muy puntual. Y en su enfermedad, en su forma de vivir, la iglesia lo criticó antes que ayudarlo. Y yo no lo defendí. La iglesia no extendió su mano para sostener su ministerio. Y yo tampoco estuve para sostenerlo un poco más. Ahora no estoy hablando un mensaje de amargura respecto de esto. Lo que les digo es que aprendí de Ricardo, aprendí muchas cosas sobre el pastorado sin ser pastor. Y aprendí muchas cosas sobre las relaciones precisamente porque no creo que en su momento pude haberme relacionado mucho mejor con él. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque lo que vamos a leer a continuación y las cosas que vamos a considerar a continuación, y con esto vamos a terminar lo que dejamos a la mitad la semana pasada, es lo que tiene que ver sobre las amistades. Y les decía la semana pasada que Pablo trata de medir su alcance no por su unción. Pablo podría presumir de muchas cosas. Podría presumir su unción, podría presumir su conocimiento de la ley, su conocimiento de Dios, podría presumir sus dones. Él era un hombre que hacía milagros, era un hombre que por su mano sucedían prodigios. Pablo podría presumir muchas cosas, pero cuando está despidiéndose de sus amigos, que es el Hechos en capítulo 20, estamos leyendo una de sus despedidas. Hay otras, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, donde Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual. Pero en este pasaje en particular, en Hechos 20, Pablo se está despidiendo de sus consiervos, de sus compañeros que eran siervos. Se está despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso. Los mandó llamar y la semana les decía que Pablo tiene una relación tan fuerte que él los manda llamar y ellos llegan. Ahora, quisiera meditar estas cosas con ustedes. ¿Por qué te cuento la historia de Ricardo? Bueno, porque considero que debemos de elegir correctamente nuestras relaciones. ¿Por qué creo que debemos elegirlas? Porque las amistades, las relaciones tienen precio. Cuando uno se casa, cuando uno elige a la mujer de su vida, al hombre de su vida, uno toma decisiones importantes, tales como, por ejemplo, abandonar ciertas relaciones para dedicarse solamente a la relación con su esposa o con su esposo. Las relaciones tienen precio, porque tengo que considerar cuánto estoy dispuesto a dar por esa relación. Y a mí me encanta lo que Pablo
habla al despedirse, él no habla de su ministerio, no habla de su unción, no habla de los milagros que sucedieron, no habla de sus visiones, no habla de nada de eso. Él podría hablar de eso, pero no. Él habla de sus relaciones y cómo llevó sus relaciones con sus consiervos. Así es que vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 26 para comenzar estos aspectos. Hechos 20, versículo 26 dice así: por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos. Pablo se asegura de no ser deudor de alguien. Él ha elegido amistades específicas y al elegirlas, él se ha dado por ellos. Hay personas por quienes Pablo no se ha entregado, pero hay personas por quienes Pablo ha dado todo y él se define a sí mismo no deudor. Es interesante porque Pablo, hablando de Dios, él se dice a sí mismo soy deudor, pero respecto de sus amistades, él no se considera deudor. Él dice, por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos. Es decir, Pablo ha cumplido su responsabilidad, ha cumplido con su llamado, ha cumplido con su ministerio, ha cumplido con su fidelidad con aquellos que le han sido fieles. Miren al mismo Jesús, con quienes demostró Jesús intimidad, con sus discípulos, pero no solamente con sus discípulos, ¿con quiénes más? Con los tres que estaban cerca de él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Pero después de eso había uno a quien se decía que era el discípulo amado. ¿Quién era? Juan. Era el preferido. Tan preferido que el mismo Pedro le decía, oye Juan, a ti que Jesús te dice todo, a ti que Jesús te ama, pregúntale. Porque hay cierta cercanía. Y Jesús no se muestra deudor de sus amigos. De la misma forma, Pablo no es deudor. Así es de que cuando eliges a una amistad, cuando eliges a tus amigos, tienes que considerar si eres deudor. Es decir, si esa relación, si esa amistad es tan importante para ti, ¿estás dando aquello que demostraría que es importante para ti? Por eso puse esta frase. Si una amistad es importante para mí, entonces no seré deudor. No hay por qué ser deudor de una amistad. Porque cuando una persona es importante para mí, entonces yo no seré deudor. Le habré dado todo lo que está en mis manos dar. ¿Me están entendiendo? Si es importante para mí. Y la tercera frase que escribí es, daré lo que corresponde a mi relación con esa persona. Porque hay momentos en que si nosotros valoramos esa relación, entonces daremos. Pero lo más importante, ¿estoy recibiendo? ¿Saben? Eso es algo clave de las relaciones. Porque muchos piensan que en una relación yo tengo que dar, pero no tengo que recibir. Eso es falso. Eso es un pensamiento incorrecto. Y por eso te digo esto. Si tienes una relación en la que alguien te está dando, sé correspondido. Pero si no quieres corresponder con esa relación, es mejor que no sigas con esa relación. Porque tal vez tú no estás dispuesto a valorarla como importante. Y si no es importante para ti, entonces abandónalo. Así de simple, así de sencillo. Porque no estás recibiendo lo que tú estás dando. Hay relaciones que al pasar el tiempo dejaron de dar, dejaron de hacer. Se convirtieron en amistades deudoras. Y lo mejor sería que no fuéramos deudores de las relaciones que consideramos importantes. ¿Todas las relaciones son importantes? No. Esa es la verdad. Por eso a veces nos cansamos dando y dando
y dando sin recibir a cambio. ¿Me estás entendiendo? No te conviertas en una persona que queda ahí. Hechos 20, versículo 28 dice así: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. El que él adquirió, con su propia sangre. Escribí estas 3 frases. La primera es: una verdadera amistad te dice lo que es necesario decir. Y le dice a sus amigos Pablo: tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Sabes? Muchos amigos dicen lo que esperas escuchar, ¿no? Por ejemplo, en los funerales. En el funeral de mi papá muchos me decían cosas y yo no quería escucharlos, porque nadie sabe lo que está viviendo cuando pierde a alguien. ¿Qué puedes decir si alguien acaba de perder a un ser querido? A alguien que amaba, a su papá, a su mamá, a su esposa, a su padre, a su madre. Y a veces intentamos decir cosas que no van a llegar a ningún lado. Otros amigos se ofenden cuando un amigo les dice la verdad. Yo valoro enormemente que Ricardo algunas veces me dijera: estás mal. Saben, yo lo pastoreé antes de que él fuera ministro. Y yo me acuerdo que una vez llegó a un lugar donde yo estaba. En ese tiempo yo me había alejado de Dios. Había pastoreado a un grupo grande de jóvenes y luego de pastorearlos, yo me alejé. Estaba lejos de Dios. Y una vez él se acercó, me buscó y me dijo: estás mal. Yo quisiera que vieras lo que estamos haciendo, me decía. Ya ni vas a la iglesia. Y terminó diciéndome esto: mucho de lo que hacemos es por lo que tú hiciste. Y después me dijo: pero tú lo ensucias cuando no vas a la iglesia. Eso me dolió, me molestó, yo me enchilé con él. Le dije: brother, deberías de preguntarme si estoy bien, pero vienes a echarme piedras. Pero él me estaba diciendo lo que era necesario escuchar. Y sabes, las amistades a quienes amamos, las personas con quienes nos relacionamos y nos interesan, son aquellas a quienes debemos decirles cosas con amor. Y las cosas que tal vez le duelan, pero necesitan escuchar. Aquí voy a decir algo importante. Muchas personas se visten de una sinceridad lastimosa. Muchos dicen: ay, yo soy así, yo solamente sé decir la verdad. Y por eso te la voy a decir. Y dicen cosas que hieren, que lastiman. Eso no es una sinceridad sana. Y esa no es una persona sincera. Esa es una persona que te quiere lastimar. Porque hay formas de decir las cosas. ¿Me están entendiendo? Eso es dominio propio. Así es de que decir las cosas que alguien necesita escuchar con ofensas y con heridas, eso no es una persona sincera. Eso es una persona que no es tu amigo, tu amiga. Eso es una persona que te quiere lastimar. Las cosas las debemos de decir con gracia, con amor, con realidad, con verdad, sí. Duele, sí. Ofende, sí. Pero es diferente que te diga: oye, no fuiste amable con él. A decirte: oye, eres un vil... pongan ahí cualquier palabra. Lastimaste a todos, los heriste. Es diferente a decir: oye, los lastimaste, los heriste. No deberías de hablar así. ¿Están entendiendo? Pablo les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Miren, Pablo les habla y Pablo no está presumiendo de él, de decir: yo soy mejor que ustedes, así es de que deberían de cuidarse de ustedes mismos. No, él está diciendo: cuídense de ustedes mismos. Ahora, lo importante viene a continuación. Después les dice: cuiden al rebaño. Y vean que Pablo sabe definir la prioridad
de las palabras hacia una amistad. Noten, cuídense de ustedes mismos. ¿Cuídense de quién? Por eso te digo esta noche, iglesia, cuídate de ti misma. En otras palabras, estoy diciendo también, cuídate a ti mismo, a ti misma. Ese es el principio del cuidado. ¿Saben por qué? Porque si uno no se cuida a sí mismo, no puede y no sirve para cuidar a otros. Por eso Pablo escribe esto en Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque nadie despreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Asimismo deben de cuidar a sus esposas, porque así Cristo amó a la iglesia. ¿Qué revelación tan loca esta? Pablo está diciendo que Jesús se amaba a sí mismo, que se cuidaba a sí mismo y por eso mismo cuidó a la iglesia. Y yo pienso esto, piénsenlo. Los estudiosos han tratado de medir la resistencia de Jesús con la cruz y las heridas que llevaba. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo? Si ustedes la ven, al principio Jesús sufre las heridas más graves. Después de ser herido, con heridas que lo dejaron desangrado, cargó la cruz y la llevó hasta cierto lugar. Ahí agarran a un hombre que lo ayuda con la cruz, pero Jesús llega vivo hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y los estudiosos dicen que Jesús no debió de haber llegado. Mi opinión es que Jesús se cuidó a sí mismo y cuidó su salud tanto para alistarse para ese momento. No lo hemos pensado mucho. Pero cuando tú analizas a Jesús y su alimento, ¿qué era lo que más comía Jesús? Pan, pescado, vino. Y no hablo de vino como el que conocemos hoy, un vino mucho más ligero. Jesús oraba en las madrugadas. Jesús se levantaba muy temprano. Jesús era un hombre resistente. Por eso resistió. Se cuidaba a sí mismo para poder resistir la cruz. Hablo físicamente, no hablo de lo espiritual. Hablo de lo físico. Hoy, muchos pastores nos las pasamos en el sobrepeso. Y eso significa que no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Ese es un problema de hoy en día de los pastores. Por eso me encanta lo que dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Y luego dice, si tienes cuidado de ti mismo, bueno, ahora cuida del rebaño. Porque alguien que no se cuida a sí mismo no está listo. Y esta debería ser una marca de nuestras amistades. Deberíamos de poder de llevar a nuestras amistades a decirles, hey, cuídate de ti. Cuida de ti. Mira, si no cuidas de ti, ¿cómo quieres cuidar a tu familia? ¿Cómo quieres cuidar a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo quieres cuidar de alguien más si primero no cuidas de ti? Lo siguiente está ahí en el versículo 20, capítulo 20, versículo 29. Dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Voy a volver a leerlo. Sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y a mí me encanta lo que dice Pablo. Porque miren, se están despidiendo y les están diciendo, yo me voy. Pero cuando yo me vaya, ustedes tendrán tiempos difíciles. Entre otras, lo que te estoy diciendo es que Pablo les está diciendo, me voy, chavos, me voy, hijos. Me voy, hijitos. ¿Y sabes qué? Ya no voy a estar. Sí, Pablo para este tiempo ya sabe su destino.
Pablo para este tiempo ya definido, de hecho en el siguiente capítulo, si lees el capítulo 21, verás al profeta Ágabo hablándole a Pablo y profetizándole literalmente la muerte. En ese sentido, Pablo se está despidiendo y les dice, yo no voy a estar con ustedes. Mira, a veces nosotros generamos dependencia a las relaciones. Y están bien las amistades, está bien desarrollarlas. Lo que no está bien es desarrollar dependencia a esas relaciones. Lo que te estoy diciendo es que deberíamos de cuidar de nuestros amigos a tal grado de lograr cultivar en ellos que ellos se cuiden a sí mismos. Porque la dependencia, la codependencia, es un asunto tóxico. Muchos creen que el matrimonio es para complementar. No, el matrimonio no llega a completarte. Perdón, dije complementar, para completar. El matrimonio no es para completar. Cuando era niño escuchaba una canción de un artista que decía, tú mi complemento, mi media naranja. Y la canción trata de decir que tú eres mi media naranja y si me junto contigo estoy completo. Pero no es así, no debería de ser así. Uno debería de estar completo en Cristo. Y el matrimonio entonces sí complementa, pero el matrimonio no completa. Y cuando uno no está completo, entonces sufre codependencia de amistades y eso no está bien. Escribí esto, Pablo hace lo posible por cuidar de sus amigos, pero los hace realistas de que él no estará con ellos para siempre. No promueve la codependencia de relaciones. Lo que Pablo promueve es la dependencia de Dios. Y eso es totalmente diferente. Así es de que no solamente tengo que preguntar si en tus relaciones cultivas la independencia de la otra persona. También tenemos que considerar si hemos cultivado a Dios en nuestras relaciones. ¿Me entienden? Mira, hay personas a las que vas a conocer, a quienes no les interesa Dios, y que te van a decir adiós en un 2x3, porque no les interesa Dios. Y lo que voy a decir suena feo, incluso grosero, pero déjalos ir. Porque cuando tú decidas invertirte en ellos, te vas a dar cuenta de que es muy complicado. Escuché un podcast la otra vez de una historia de un borracho. Y el borracho cuenta que a sus 30, 40 años entró a la cárcel, salió de la cárcel y el único lugar al que podía llegar era la casa de su mamá. Su mamá le abrió la puerta, lo recibió, le dio techo. Después su mamá lo mira fijamente y le dice a él, solo te pido una cosa. No toques ni mi cama ni mi televisión. Y él le dice, pero mamá, ya me rehabilité, vengo listo para conquistar el mundo. Y ella sabe perfectamente que su hijo es todo menos un hombre reformado. El podcast sigue contando la historia y él dice, las personas le preguntan, bueno, ¿aguantaste? No, al segundo día acabó con todo. Y en meses ya había vendido la cama de su mamá y la tele de su mamá. ¿Sabes? Las mamás y los papás aman a más no poder. Lo triste de su relación con hijos que solo destruyen
es que esos hijos van a terminar destruyendo a mamá. Los hijos no son capaces de dejar a la mamá. ¿La aman? Perdónenme, pero no lo creo. ¿La mamá ama? Por supuesto. La mamá siempre va a dar, el papá siempre va a dar un techo, comida si lo puede hacer. Pero los hijos no serán tan valientes como para abandonar a mamá, que tal vez le podría hacer mejor que quedarse ahí a lastimarla. Por eso, ¿cuáles son las relaciones en las que nos invertimos? Y si me estoy invirtiendo en esa relación, ¿estoy dispuesto a dar? Porque lo que yo veo en mamás que tienen hijos que las lastiman, es que quien sufre más y quien es herida y quien es lastimada o lastimado es el padre o la madre. Porque los hijos no saben decir no. No saben irse. No saben dejar de estirar la mano. Y ese es un grave problema. Eso es una relación que debería de aprender a manejarse bien. Y finalmente quiero leer con ustedes esto. En el versículos 36 al 38 dice así. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y aquí escribí 4 cosas. La primera es esta. Pablo ha comprendido el valor que hay en la intercesión y en la intervención. Ha aprendido a pagar el precio de la amistad. Porque Pablo invirtió su vida en viajes. Él no se casó por el ministerio. Miren, Pablo le aconseja a los jóvenes. Jóvenes no deberían de casarse. Después les dice, aguanten, les dice Pablo. Pero ¿saben por qué lo dice Pablo? Porque Pablo ha entendido el precio del ministerio. Y Pablo sabe que si él tuviera una esposa e hijos, sería responsable no solo de su ministerio, sino también de una familia. Así es de que Pablo ha sacrificado mucho. Y lo siguiente es que Pablo ha sabido intervenir en sus amistades, o mejor dicho, con sus amistades. Él los visita, él los va a ver. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que Pablo los ama y que Pablo está dispuesto a visitarlos. Me gusta, me encanta la forma en que Pablo le escribe a Timoteo. Le escribe con un amor. Le escribe como describiendo sus tiempos juntos. Pablo recuerda cuando ora por Timoteo. Hasta le dice, mijito, para tus dolores de estómago, toma vino. Los expertos dicen que Timoteo sufría de una especie de nerviosismo que le causaba mucha diarrea. Por eso Pablo le dice a Timoteo, para tus problemas del estómago, toma vino. Pablo es amoroso con sus relaciones. Pero quiero considerar esto con ustedes. Pienso que deberíamos de considerar cuándo dejar de intervenir. Hay amigos por quienes tú te das. Hay personas por quienes tú te entregas. Pero esos mismos amigos no son capaces de recibir ni tu amor ni tu intervención. Y lo mejor es dejarlos. No por el bien de ellos, por tu bien. ¿Me están entendiendo? Para que algo valga la pena. Por eso me encanta esto. Pablo ha sabido entregarse y se ha entregado bien, fuerte, completo. Él dice, me doy por ti.
Pero también Pablo supo decir, por estos no me doy. ¿Recuerdan los consejos de Pablo a la iglesia? ¿Recuerdan el problema que había, si no mal recuerdo, en Corinto? Pablo les escribe y les dice, miren, aquí está pasando algo que ni pasa en el mundo. Resulta que un hijo se casó con la esposa de su papá. Y luego adelante Pablo dice cosas como esta. Si éste persiste en pecado, así dice la Biblia. Pablo dice, córranlo de la iglesia. Porque Pablo sabe con quién invertirse y con quién no. Y si alguien no quiere, él dice, mira, pásale. Es más, te lo pido, vete de la iglesia. Porque no le haces bien. ¿Me está entendiendo? Por eso creo que Pablo sabe hasta dónde invertirse y hasta dónde no. Y este consejo yo te doy hoy. Porque tu amigo el pastor soy. Inviértete. Pero donde veas que no te inviertas. Jalar cansa. Y empujar fatiga demasiado. Te lo digo como pastor. Es mejor no invertirse e invertir tus recursos y tu fuerza donde conviene. Donde te responden, vaya. Y finalmente escribí esto, lo que verdaderamente le entristece a la gente de su relación con Pablo es que no lo volverán a ver. ¿Sabes cómo una relación te interesa? Cuando te duele no volver a ver a esa persona. Y voy a aliviar tu corazón en este momento. Si no te entristece volver a ver a esa otra persona, si se va y dices, ¡ay! ¿A cuándo se iba a ir? Significa que esa relación no es importante para ti. Tranquilo, no es importante. Aligera tu corazón. Porque a veces queremos ser muy cristianos, muy amorosos y romantizamos nuestras relaciones. Y pensamos que tenemos que ser amorosos con todos o entregarnos con todos. No. Sé responsable con la iglesia, relaciónate con la iglesia. Pero habrá relaciones que marcarán tu vida. ¿Y sabes que te interesa esa relación? Porque dejarás de ver a esa persona. O porque te duele pensar que la vas a dejar de ver. Por eso como pastor hemos definido a veces algunas cosas que para nosotros son importantes con las relaciones. Tratamos de darlo todo a la iglesia. Tratamos de regalar a la iglesia lo mejor que podemos. Y cuando digo regalar, no lo digo como si estuviera regalando algo, lo digo como que estoy entregando algo. Y sí, hay momentos en los que alguien se va y al primer día que no llega a la iglesia digo, qué triste que no lo vi hoy. Por eso siempre después de la reunión les digo, qué gusto verte. ¿Por qué me gusta verte? Porque verte a mí me da luz de mi ministerio. ¿Me entienden? Una relación que no te importa abandonar no es importante para ti. Tranquilo, tranquila, descansa. Voy a leer el versículo 32 para terminar. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Voy a volverlo a leer. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados.
Este versículo me parece el ideal para cerrar este mensaje. Porque Pablo entiende que él no tiene la capacidad de hacer alguna diferencia significativa o sustancial en la vida de sus amigos. Pablo sabe que lo que verdaderamente transforma a una persona, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo, el Evangelio, la palabra. Por eso quiero terminar con este consejo pastoral. Si hay una persona a quien tú ames y que es una relación que verdaderamente te interesa, debes de hacer dos cosas. Número 1, ora por él. Mi esposa dice que orar por alguien tal vez sea el acto de amor o uno de los mejores actos de amor que podemos hacer. Y cada vez que la escucho decirlo, yo pienso y digo sí. Orar por alguien significa que es importante para ti. En mis oraciones he aprendido a orar por ustedes. Porque yo les confieso, antes oraba, Señor, y acuérdate de Diana, que no fue a la iglesia, trae tu juicio sobre ella, Señor. Acuérdate, si le fue mal, que le vaya peor, Señor. ¿Me explico? Pero ahora mis oraciones son diferentes. Señor, donde quiera que esté Dianita, bendícela. Que crezca en ti, que se fortalezca en ti, que su relación contigo crezca, que madure, que florezca. Si amas a alguien, se va a notar en tus oraciones. Pero si amas a alguien, esta es la segunda cosa que te recomiendo. Háblale de Dios y háblale de los principios bíblicos. De acuerdo a Pablo, esto es lo mejor que puedes hacer por las personas con quienes te relaciones. Hablarles de Dios. ¿Me entienden? Así es de que oro que aprendas y obtengas discernimiento en tus relaciones. Y que aprendas a manejarlas mejor. Y que no te canses y que no te fatigues, sino que tus relaciones fructifiquen. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.